si vengo a mi fe, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Su deleite es salvar, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Mi alma siempre guardará, su promesa es fiel, alto precio Él pagó. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. En la cruz murió por mí, Él me sostendrá. Su justicia me otorgó, Él me sostendrá. Y yo al cielo ascenderé, Él me sostendrá. Y cara a cara veré al que me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Vamos a hablar con Dios en oración. Dios, gracias por estar con nosotros. Gracias, Dios, por sostenernos en todo tiempo. Cuando nos llamas y respondemos a tu voz, a tu llamado, siempre estás con nosotros. Siempre nos sostienes. Y Dios, hoy cuando pensamos en la realidad del castigo eterno para los que te rechazan, pero también cuando contemplamos el hecho de que tú realmente sabes preservar y salvar a los tuyos, ayúdanos a comprender esto al 100. Dios, te pido hoy por cada alma aquí presente en este edificio y por nuestros seres queridos. Lo que pido, oh Dios, es en verdad vida eterna, que solamente tú puedes dar. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos y vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro 2, ahora estamos en capítulo 2. La semana pasada terminamos capítulo 1 y ahora estamos en capítulo 2 de 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 2. Comienza casi donde termina la Biblia, unos libros antes de Apocalipsis. Estamos ahora en la página 1274. 1274, quiero que busquen allá, por favor. 1274. Y vamos a estudiar el capítulo 2, bueno, es 1275 de hecho. Vamos a leer 1 a 10, vamos a estudiar 1 a 10, pero antes quiero que pensemos en algunos temas. Pueden ver hoy el tema es de maestros falsos. Esto es lo que Pedro está enseñando aquí en este capítulo. Y pueden ver aquí es un lobo disfrazado como oveja, ¿verdad? Es lo que es, porque así son los maestros falsos, ¿verdad? Cuando piensas en la realidad de demonios y de ángeles,
sabemos que estas cosas existen alrededor del mundo, ¿no? Por donde quiera que tú vayas en el mundo, la brujería, que realmente es acudir a las fuerzas de los demonios, se encuentra en todas las culturas del mundo. De hecho, desde un principio en la Biblia también, después de la caída en el pecado, comienza a salir acerca de esas cosas. No son cosas nuevas. Pero ¿cómo es que llegaron a existir los demonios? Porque sabemos que Dios creó lo bueno, ¿verdad? Y por lo que vamos a leer y estudiar hoy, la historia es así. Los demonios eran ángeles buenos. Y no sabemos exactamente cómo es que llegaron a pecar contra Dios. Por lo que sabemos, Satanás mismo era un ángel bueno y en orgullo quería algo más. Pero había algunos demonios, algunos ángeles que se pusieron de parte de él y cayeron. Y dejaron de existir como ángeles y ahora son demonios, ¿verdad? Es lo que entendemos. Tenemos 3 ejemplos hoy y este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es la historia de Noé. Pues Génesis capítulo 6, puedes leer toda la historia si no conoces toda la historia. Pero es algo que pasó en este mundo. Dios vio que los hombres hacían lo que les parecía correcto. Y Dios dijo, ok, hasta aquí. Y dijo a Noé, le dijo, Noé, quiero que construyas un arca. Y Noé duró 120 años construyendo el arca. Y predicaba que en ese arca había salvación. Pero ¿cuántos siguieron a Noé? ¿Fuera de su familia? Nadie. Él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas. Y los demás se murieron, ¿verdad? Y un ejemplo más, las ciudades de Sodoma y Gomorra. Otra historia que puedes leer en la Biblia. Por el pecado sexual, sobre todo, Dios destruyó la ciudad. Pero en esa ciudad vivía el sobrino de Abraham y su nombre era Lot. Y Lot era un hombre bueno, que vivía en medio de tanta perversidad, pero él seguía a Dios. Y Abraham rogaba a Dios, le dijo a Dios, no, por favor, no quiero que destruyas la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y le dijo a Dios, si encuentras a 10 personas, ¿puedes salvar la ciudad si hay 10 personas buenas en la ciudad? Y Dios dijo, sí, si encuentro 10 personas buenas, no voy a destruir la ciudad. Pero ni siquiera existían 10 personas buenas. Entonces Dios envió a su ángel a que advirtiera a Lot y a su familia. Y salieron Lot, su esposa y sus 2 hijas. Pero la esposa volvió atrás, ¿no? Y no fue rescatada ella. Y perdió su vida. Así que son 3 historias que aparecen en nuestro capítulo hoy. Así que por eso quería repasar esas historias, porque entiendo que no todos tienen mucho conocimiento de la Biblia y eso es bueno. Quiero que todos estén aquí. Si conoces mucho, si no conoces nada, este es el lugar donde quiero que estés, ¿verdad? Pero quería hablar de esas 3 historias hoy para poner contexto a lo que vamos a estudiar en este capítulo 2 hoy. Cuando pensamos en lo de la semana pasada, porque quiero también repasar un poco de la semana pasada, y si leemos de versículos 20 y 21, Pedro estaba diciendo algo muy bonito la semana pasada. Versículo 20 de capítulo 1, él dice ahí, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la ¿qué? En la voluntad humana. Sino que los profetas hablaron de parte de ¿quién? Impulsados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que él está diciendo ahí? Él está diciendo, la Biblia es de Dios. Y es, como decimos la semana pasada, es la luz. Si prestamos atención a la Biblia y lo que dice, podemos tener la vida eterna, podemos estar seguros, no estoy en el camino equivocado, estoy en el camino correcto. Eso es todo lo que Pedro estaba diciendo la semana pasada. Pero también, como sabemos, tenemos un enemigo. Y el enemigo
no quiere que ningún ser humano llegue a tener la vida eterna. El enemigo Satanás, el ángel caído, el líder de los demonios, no quiere que tengamos la salvación. No quiere que terminemos bien. Y lógico, tiene él 1000 maneras de intentar a que caigamos en el error, ¿no? Una de las maneras es de hacernos así, vivir una vida desenfrenada, descarrilarnos al 100. Y lo logra con muchas personas, lo vemos claramente en todas las culturas del mundo, ¿verdad? Hay muchas personas que 100% no están en los caminos de Dios y se pierden en vicios, en pecado sexual, en un sinfín de cosas, ¿no? El enemigo tiene a muchos ahí. Pero también es igual de cierto, hay personas muy responsables, nobles, tienen vidas ordenadas, pero tampoco creen en Dios, ¿verdad? Así que el enemigo tiene otra manera de engañar a la gente. No vamos a decir que se pierden, son personas estables, tienen buenos trabajos, hacen cosas importantes en el mundo, pero por igual no creen en Cristo y no siguen a Cristo. Así que tampoco tienen ellos la salvación, ¿verdad? Y lo que vamos a estudiar y ver hoy es que también el enemigo tiene otra artimaña adicional. Lo que quiere es que quiere usar maestros falsos para engañar a las personas, es decir, personas que creen en Dios, son religiosos, pero están equivocados. Porque ¿qué pasa cuando tú crees una mentira? ¿Qué tan serio es una mentira? Ok, depende de la mentira tal vez, ¿no? Pero si alguien te dice, trabaja por mí, te voy a pagar $100 y solo te paga 20, bueno, estás un poco equivocado y tal vez un poco enojado, ¿verdad? Pero no es una cosa tan terrible. Pero si alguien te dice, ok, págame $10,000 americanos y yo te guío a los Estados Unidos. Es tu coyote, es tu guía. Y te guía por el desierto, pero con el propósito, si eres una mujer, de violarte y matarte. O si eres un hombre, de robarte y dejarte ahí en el desierto, como hacen muchos, ¿no? Entonces allí confiaste en alguien, pero te equivocaste y pagas con tu vida. ¿Qué de las cosas religiosas? ¿Qué si crees que estás en lo bueno y estás equivocado? Pues tal vez toda tu vida crees que estás bien, pero al final de cuentas, ¿qué? Pierdes tu alma, ¿no? Y esto, lógico, es lo que el enemigo también quiere. Quiere que personas sean religiosos, creen que están bien, están satisfechos, creen en Dios, pero él quiere que se equivoquen. Así que Pedro dedica todo este capítulo 2 a esta cosa de maestros falsos. Hoy nada más vamos a leer de versículos 1 a 10 porque siento que es suficiente para un solo domingo. Pero comienza en capítulo 2 diciendo esto. En el pueblo judío, es decir, en lo del Antiguo Testamento o en los tiempos antes de Cristo, en el pueblo judío hubo, ¿qué? Falsos profetas, correcto. Es decir, en el pasado hubo falsos profetas, y también entre ¿qué? Entre ustedes habrá ¿qué? Falsos maestros. Entonces él está diciendo a los de las iglesias en su tiempo, y lógico en nuestro tiempo pasa lo mismo, hay personas que te hablan en el nombre de Dios, pero te están engañando. Y por eso a veces tenemos que tener cuidado, porque en nuestras vidas a veces decimos esto: mientras me hablan de Dios es bueno, mientras me hablan de Dios todo está bien. Puede ser que sí y puede ser que no, porque un profeta habla según de parte de Dios. Un maestro espiritual te habla de parte de Dios, ¿no? Pero él está diciendo, existen falsos profetas y falsos maestros.
Así que vamos a seguir leyendo. En el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que, y luego dice, encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una ¿qué? Pronta destrucción. Ok, vamos a estudiar estas cosas porque dice, estos falsos maestros encubiertamente introducen sus herejías destructivas. Es siempre encubiertamente, porque no te van a decir, hey, escúcheme, te voy a mentir. Escúcheme, te voy a decir un 90% la verdad y un 10% la mentira. No es así, ¿verdad? Te enseñan como si fuera la verdad. Pero es algo malo lo que están es algo malo lo que están haciendo. Encubiertamente introducirán herejías destructivas. Herejía, esta palabra es una palabra muy antigua, casi no se maneja mucho en nuestro tiempo. Simplemente quiere decir una herejía que es algo que va en contra de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Okay? Es una herejía. Pedro estaba hablando de que podemos confiar la palabra de Dios, que esto es algo bueno, es algo sólido. Y el versículo que sigue está diciendo que hay personas que van a tergiversar la palabra de Dios, ¿verdad? Te enseñan un poco chueco lo que debe de ser algo derecho. Y esas herejías, dice, hasta el extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Abiertamente no, pero niegan la autoridad de Dios porque enseñan tal vez sus propias palabras con la misma autoridad que de la palabra de Dios. Te dicen cosas así. En nuestra religión o en mi religión escuchas la verdad y solo en mi religión. No te hablan tanto de que en Cristo hay la verdad o en la Biblia hay la verdad. Dicen solamente con nuestro grupito. Dios solamente dio a nosotros la única verdad. Y si no estás dentro de nuestro grupito, no escuchas la verdad. Y cuando tú escuchas cosas así, deben de ser como banderas rojas diciendo, oh, algo está mal aquí. La verdad está en Jesús. La verdad está en la Biblia. Pero cuando una persona te dice, no, pues solamente conmigo, hay un problema ahí. Y como dice, esto les traerá una pronta destrucción. El resultado de enseñanza falsa es la destrucción del alma. Es cosa seria. Y por eso Pedro dedica un capítulo entero a ese tema. Porque en nuestro tiempo también existen muchas enseñanzas. Tú puedes ir en YouTube y ver a un sinfín de personas, ¿no es cierto? En la tele hay muchas personas que te enseñan de Dios. ¿Te enseñan bien? Evidentemente sí, pero ¿cómo lo sabes? Entonces él sigue diciendo, versículo 2, muchos los seguirán. ¿Dice pocos los seguirán? Muchos. No, dice muchos. Sí. Muchos los seguirán. A veces decimos, bueno, si hay mucha gente en una iglesia es porque algo bueno está pasando ahí. No siempre es así. No siempre es así. Muchos también siguen a maestros falsos. Tal vez al contrario, ¿no? Jesús dijo que son pocos los que encuentran la vida eterna, son pocos los que están en el camino estrecho. Pero el versículo 2, Pedro dice, muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Sí, porque tarde o temprano el que no te enseña bien se llega a ver que esa persona no es de Dios. Y los que sigan esos movimientos, igual
terminan mal. Y es una vergüenza, como él está diciendo, a veces lo que se enseña y lo que puede suceder en el nombre del Señor. Sí, y por causa de ello se difamará el camino de la verdad. Es decir, algunos, por ver cosas extremas de maestros falsos, dicen, bueno, así es la religión. Por eso no me meto en ninguna religión, porque algunos hacen esto y aquello, y mejor no me meto en ninguna. Y eso sucede. Yo he hablado con muchas personas que han vivido, que han visto cosas horribles que pasan en el nombre de Dios y dicen, bueno, por ellos yo no me meto en las cosas de Dios. Entonces todo lo que Pedro está diciendo aquí es la verdad. Entonces, versículo 3 dice, llevados por la ¿qué? La avaricia. Ok, ahí llega a uno de los puntos más importantes. ¿Qué es lo que motiva a muchos maestros falsos? Es el dinero. Es el dinero. Lo que muchos quieren es hacerse rico por lo de Dios. Y lamentablemente en la tele o en YouTube tú puedes escuchar muchos pastores que te dicen cosas así. Mándame dinero y Dios te va a bendecir. Si tú me das $1, Dios lo va a multiplicar y te va a dar a ti $10, ¿no es cierto? Así que la avaricia, versículo 3, llevados por la avaricia, esos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Y desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Entonces hablo otra vez de destrucción para los que siguen los maestros falsos y destrucción de los mismos maestros falsos. Pero en versículos 4 a 10, lo que él quiere enseñar sobre todo, en esos ejemplos que ya estudiamos como una introducción, él quiere que veamos dos cosas. ¿Okay? La destrucción de los que están mal, que están equivocados, pero también quiere que veamos que Dios también sabe salvar a los suyos. ¿Okay? Quiero que veamos estas dos cosas. Versículo 4. Comienza con el ejemplo de los ángeles. Versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles cuando ¿qué? Cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Es decir, los ángeles, los que tenían tanto privilegio, los que se rebelaron contra Dios, Dios los va a castigar. Eso es el primer ejemplo, la realidad del castigo de Dios, hasta para los ángeles malos. Versículo 5 es el segundo ejemplo. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió ¿a quién? A 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Okay, hemos hablado de esto, los 120 años que estuvo ahí predicando. Ahora, tercer ejemplo, versículo 6. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como ¿qué? Escarmiento para los impíos. Versículo 7. Por otra parte, libró al justo ¿quién? Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos, pues este justo que convivía con ellos y que amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. ¿Okay? Así que otro ejemplo, el ejemplo de Sodoma y Gomorra y la salvación de Lot. Ahora llega el punto, versículo 9. Todo esto demuestra que el Señor sabe que librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los ¿quién? Los impíos para castigarlos en el día del juicio. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y
desprecian la autoridad del Señor. Así que lo que Pedro está diciendo en esos versículos, dos cosas. En verdad, Dios castiga eternamente algunos ángeles, pero también algunas personas. ¿Okay? Eso es lo primero que vamos a ver. Dios castiga eternamente a ciertos también seres humanos. Está hablando aquí de la doctrina del infierno, que nunca es un tema fácil de pensar en esa realidad. Y como decía en mi oración, le pido a Dios por cada alma aquí presente hoy y las almas de nuestros seres queridos. No quiero que ninguno de nosotros lleguemos allá. Entonces vamos a leer y estudiar aquí cómo es estos malos, cómo es que ellos lleguen ahí. Versículo 10, quiero leer otra vez. Hablando del castigo, dice: esto les espera sobre todo a los que siguen, ¿los qué? Corrompidos deseos de la ¿qué? De la naturaleza humana. Todos tenemos una naturaleza humana que no es buena. Todos tenemos esa naturaleza. Y lo que tenemos que escoger es: ¿voy a seguir esos deseos? ¿O voy a seguir a Dios y con su ayuda enfrentar la buena batalla? ¿No? Y algunos dicen: no, pues para mí eso no es malo, es bueno, me gusta y lo voy a seguir. Pero otros dicen: no, pero Dios, yo quiero otra cosa, ¿verdad? Eso es uno. Y la otra es esto: eso les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian ¿qué? La autoridad del Señor. Hay seres humanos que desprecian la autoridad del Señor. Sí. Siento cuando pensamos en los ángeles que cayeron, siento que eso es lo que pasó con ellos. Imagínate, estuvieron ahí en la gloria, vieron la perfección. Imagínate ser un ángel. Pero por lo que leo en la Biblia, siento que ellos despreciaban la autoridad del Señor. Es decir, querían ser como Dios, de despreciar su autoridad, sí, y no tomarlo en cuenta como a Dios. Cuando pensamos en los días de Noé, los que no sobrevivieron el diluvio, ¿qué pasó con ellos? Pues igual, sabían algo de las cosas de Dios. La Biblia dice que Noé por 120 años predicaba: va a venir un diluvio para salvar tu vida y la vida de tu esposa y de tus hijos. Entra al arca. Y ellos decían: seguro. ¿Dónde está el agua, Noé? No vemos nada. Y ya llevas mucho tiempo hablando de esas cosas. Eres bien negativo. Y luego, fue demasiado tarde. ¿Verdad? ¿Qué de los tiempos de Lot, Sodoma y Gomorra? Las personas decían: pues mira, tengo esos deseos en mi cuerpo, me gustan, y voy a entregarme a los deseos que yo tengo. No importa lo que Dios diga, eso es lo que a mí me gusta. Y esto sucede hasta la fecha. Tenemos corazones rebeldes, cada uno de nosotros no queremos tomar en cuenta la autoridad del Señor. Y cuando uno cierra su corazón al Señor y le dice a Dios: yo voy a decidir, es mi vida y voy a vivir la vida que yo quiera. Esas son las personas realmente que terminan mal. La salvación de nosotros no es un arca, pero existe salvación. Está en Jesús. De creer en Él, seguirlo a Él, arrepentirnos de nuestros pecados y decirle: Jesús, tengo mi naturaleza, pero cámbiame, por favor, ayúdame, no quiero esto. ¿Verdad? ¿Qué de ti? ¿Qué clase de persona eres?
¿Cómo van las cosas contigo y con Dios? Porque hay otra clase de personas. Hay también de los que se salvan. No todos los ángeles rebelaron contra Dios. Algunos, estando ahí, vieron lo que hicieron los demás. Y ellos dijeron, no, esto no es correcto. Y tomaron otra decisión. Y siguen siendo ángeles buenos. En los tiempos de Noé, Noé tomó una decisión de seguir al Señor. Un poco solo, ¿no? Un poco difícil, seguro. Pero él dijo, para mi bien y para el bien de mi familia, yo voy a hacerle caso a Dios. Y fue salvo. Y su familia también. Pensamos en Lot. Ahí vivía en esa ciudad, así rodeado por tanta maldad. Y él dijo, yo no voy a participar en esto porque yo sigo a Dios. Y seguro hablaba con su esposa y con sus hijas acerca de esto. Y qué difícil cuando la esposa no salió junto con él, imagínate. Porque la fe es individual. Y hay parejas donde la esposa sigue a Dios y el esposo no. A veces es el esposo y la esposa no. Es duro, pero es la realidad. Pero las personas que tienen la salvación, si leemos otra vez versículo 10, hablando de los que siguen los corrompidos deseos, los que no reciben el juicio, son los que no siguen los corrompidos deseos de la naturaleza, siguen a Cristo. Y en vez de despreciar la autoridad del Señor, aceptan la autoridad del Señor. Y le dicen a Dios, Dios, tú eres Dios. Y tú me dices que necesito creer en Jesús, lo voy a hacer. Dios, tú dices que necesito arrepentirme, lo voy a hacer. Tú dices que me vas a ayudar en la lucha. Pues por favor ayúdame, porque necesito que me ayudes. Entonces quiero terminar leyendo unos versículos sobre ese tema, que Dios sabe salvar. Dios sabe salvar. Esto es lo que Pedro está diciendo. Es muy bonito lo que dice aquí, versículo 9, otra vez lo voy a leer. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Dios sabe librar de la prueba. Hay personas que me han dicho, para mí me parece imposible seguir a Dios, y yo le digo, con Dios no es imposible. Todo es posible en Dios. Dios sabe librar de la prueba. Mira, Jesús dijo esto: yo soy, ¿qué? El camino. ¿El camino hacia dónde? Hacia el cielo, hacia la vida eterna. ¿Sí? Y Él es, ¿qué? La verdad. Él no es el maestro falso. Él es el maestro bueno, que nunca miente a nosotros. Nos dice la verdad y por eso nos da la palabra. ¿Cuál es la manera de escaparte de la influencia de maestros falsos en nuestro tiempo? Si tú ves algo en YouTube, lo que tienes que hacer es leer la Biblia. ¿Es correcto lo que te dicen o es incorrecto? Así reconoces la verdad, ¿verdad? Por eso tenemos esto. Dios dice que Él es la vida, eso es cierto. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Otro muy bonito, viene de 1 Corintios 10, dice esto: ustedes no han sufrido ninguna, ¿qué? Tentación que no sea, ¿qué? Común al género humano. Cuando tú piensas en tus tentaciones, lo que el enemigo a veces quiere que pienses: yo soy el único que tiene esa tentación. Yo soy el único tan débil. Soy el único que tiene que vivir lo que estoy viviendo. Es lo que a veces te hace pensar, cuando no es cierto. No hay nada nuevo bajo el sol. Desde los tiempos de
De Adán y Eva hasta hoy no hay nada nuevo. No hemos tenido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero mira, Dios es ¿qué? Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan ¿qué? Aguantar, sí. Porque sigue diciendo más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una ¿qué? Una salida. ¿A fin de qué? Puedan resistir. Cristo te ayuda, eso es el punto. Él te ayuda en la realidad de tu vida. Sí. De alguna forma, de alguna manera, Él te ayude porque quiere salvarte. Ese es el punto de la Biblia. Él en verdad quiere que termines bien. No quiere que perezcas. Él quiere que tengas la vida eterna. Por eso fue a la cruz. Y eso es lo hermoso. Un versículo más. Las 100 ovejas. Mis ovejas oyen ¿qué? Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy ¿qué? Vida eterna y nunca ¿qué? Perecerán. Ni nadie podrá ¿qué? Arrebatármelas ¿qué? De la mano. Es decir, maestros falsos no pueden ganarte. El enemigo no puede ganarte. Tus corrompidos deseos de tu naturaleza ¿qué? No tienen la última palabra. Jesús te ayuda. Y tal vez lees esto y dices, pues en mi caso no puede ser porque siento que no estoy en sus manos. que Él no me ha soltado, o Él me ha soltado de su mano, pero mira, quiero que lean el versículo que sigue. Porque esto viene junto, mira. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelos de la mano. Y como que sabe que lo vamos a dudar, Él vuelve a decir en el versículo que sigue, mi Padre que me las ha dado es ¿qué? Más grande que algunos de todos, sí. Y de la mano del Padre nadie las puede ¿qué? Arrebatar. Es cierto lo que Pedro está diciendo. Sí hay un castigo para los que rechazan a Cristo. Pero el Señor sabe librar de la prueba a los que se refugian en Él. Te pregunto, ¿te has refugiado en Cristo? ¿Crees en Él? ¿Amas a Él? ¿Cuál es la realidad de tu vida? Si tú realmente quieres terminar bien en Él, es muy cierto la canción que cantamos, Él me sostendrá, ¿no es cierto? Así es nuestro Señor, así es Jesús, así es el Señor de Pedro, el Salvador de Jesús. El Salvador de Pedro es Jesús y Él es nuestro Salvador también en nuestro tiempo. Vamos a terminar con una oración. Jesús, gracias por estar con nosotros, gracias por ayudarnos en la lucha. Señor, otra vez ruego una vez más por el alma de cada persona aquí y de nuestros seres queridos. Ayúdanos a comprender que a pesar de maestros falsos, tú eres el maestro bueno. Tú eres el camino y la verdad y la vida. Y tú eres más grande que el enemigo. Y Señor, te pido en especial tu ayuda. Tú conoces nuestras debilidades. Tú conoces nuestras tentaciones. Y cuando salimos de aquí hoy, Señor, te pido que nos mantengas en el camino de vida. Ayúdanos en verdad, te pido, resistir al enemigo y seguirte a ti. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a cantar. Quiero que cantemos 400. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. 400. We're still the same 400. Vamos a ponerse aquí.
canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que